Hola, buenos días a todos. ¿Cómo lleváis el confinamiento? Bueno, he visto que algunos de vosotros me habéis mandado ya el ejercicio de las condicionales, que era muy sencillo, teníais las soluciones puestas en automáticas y sé que algunos de vosotros lo habéis comprendido y otros habéis comprendido hacer el ejercicio. Lo que nos interesa aquí es, por una parte, saber cómo funcionan los tres condicionales para cuando nos entre la pregunta, controlar exactamente en qué condicional estamos. Y segundo, de paso, hacemos un repaso de los tiempos verbales en inglés, que creo que algo de falta nos hace. Entonces, repito lo que ya he dicho varias veces, pero imagino que se olvida y que a lo mejor no lo tenemos visualmente bien planteado. Así que lo expongo aquí de nuevo y ya me decís si lo habéis comprendido o no. Entonces tenemos condicional 0, condicional 1, 2 y 3. Son los cuatro tipos principales. Luego, en avanzado, pues están los condicionales mixtos, que son un poco más enrevesados, son libres. Pero nosotros lo que nos van a preguntar van a ser esto. Entonces, dependiendo del nivel de realidad que tengamos, vamos a ir subiendo en el número. Por lo tanto, el condicional que es más seguro que ocurra es el 0, que es si llueve, te mojas. Por lo tanto, lo utilizamos con if más presente, de indicativo en español y en inglés igual. If más presente, más presente. Si llueve, te mojas. Aquí tenemos el ejemplo y sería, si llueve, if, it, y atento, tercera persona del singular, el presente que llevaría, vale. If it rains, coma, you get wet. Así de sencillo. Si llueve, te moja, tú te quedas mojado. Presente, presente. No olvidéis de esto. Tercera persona del singular siempre lleva una S. Ese es el condicional 0, el más sencillo, el que seguramente nos pregunten, pero cuando vamos a hacer una redacción, pues si tenemos una duda lo podemos utilizar porque también es útil. Luego tenemos el condicional 1, que os acordáis que yo decía que era el primer trimestre, el primer día de clase. Os dicen, si estudias, aprobarás. ¿Qué significa eso? Eso significa que tenemos muchos visos de realidad, tenemos muchas oportunidades. El 0 es si llueve te moja, está seguro, y el condicional 1 es casi igual, si estudias, aprobarás. Es una cosa, tienes todas las oportunidades, ¿vale? Entonces sería if más presente, atentos que se le puede dar la vuelta. En todo caso sería, si se le da la vuelta a la oración, en vez de decir si estudias aprobarías, aprobarás, sería aprobarás si estudias, sería un hiper, vale, un hipérbato. Entonces, si tenemos el condicional 1, si estudias apruebas, es tan fácil como if más presente o will. Luego hay otras formas que ya iremos viendo, que puede ser, por ejemplo, con los modales. Pero vamos con esta más sencilla. Si estudias, aprobarás. Tan fácil como si estudias, tú estudias. If you study, you, el futuro, con will. Will, más forma base, el verbo aprobar es el verbo pass. Pues, if you study, you will pass. ¿Qué significa esto? Que tienes todas las oportunidades. Ahora, cuando llega el segundo trimestre y te han quedado 4, significa que todavía, que todavía tienes oportunidades, pero que algo tienes que cambiar. Entonces, lo difícil de esto es pensar que es, en español, es si estudiaras, muy complejo, pero en inglés simplemente el simple past. Y el simple past, sí, para que no se acuerde, tenemos dos formas. Si el verbo es regular, la forma de poner el pasado es con el verbo acabado en ed. Y si el verbo es irregular, sería la tercera columna. Con esto vamos, ¿no? Perdón, la segunda columna. Vamos. La segunda columna. Muy sencillo, ¿verdad? Bueno, si estudiaras, ¿cuál es el pasado del verbo estudiar? Pues le ponemos ed porque es un verbo regular. Y el verbo aprobar, pues igual. You, si estudiaras, en vez de aprobarás, aprobarías.
Fijaos lo fácil que es cambiarlo de un futuro a un condicional. You would pass. Así de fácil. Si tú estudiaras, aprobaría. En español no nos liamos más, utilizamos pretérito imperfecto de subjuntivo. En inglés, pasado simple, ¿vale? Y condicional, aquí lo que hacemos es condicional simple. Utilizamos condicional simple, que el condicional con would, más forma base. Así de fácil. Estamos en el segundo trimestre. Si estudiaras, aprobarías. Todavía estamos a tiempo. Pero hay cosas que tienes que cambiar. Bueno, en esta clase no creo que ocurra, pero imaginaos que llega el tercer trimestre y te han quedado 6 asignaturas, te ha quedado hasta el recreo. Entonces ya dice, si hubieras estudiado, habrías aprobado. ¿Y qué significa eso? Pues algo es un reproche, es algo que no se puede cambiar. Es algo que, como ya veis, 0 ocurre seguro, el 1 casi seguro, el 2 más o menos, y el 3 ya es imposible. El 3 es un reproche, el 3 es... El condicional 3 es algo que ya no puede pasar, a no ser que hagamos un viaje en el tiempo. Entonces, past perfect. Muy bien, aquí viene lo difícil. Si no sabéis cómo se forma el past perfect, entonces tenemos el problema. Pero aquí tengo la solución. El past perfect es simplemente el pasado del pasado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es poner el verbo, como en inglés, yo había estudiado. Como en español yo había estudiado, pues el verbo haber es el verbo to have en inglés, el equivalente. Por lo tanto, ponemos el verbo to have en pasado, ¿vale? Que sería had más el participio. Y el participio puede ser dos. Si el verbo regular acaba en ed, y si el verbo irregular, ahora sí, la tercera columna de los verbos irregulares. Eso que tenéis que saberos de memoria. Por lo tanto, sería if you had studied, si tú hubieras estudiado. Y la segunda parte pues sería el condicional compuesto, que lo he puesto aquí más fácil. Simplemente sería el would have más el participio. Hemos dicho que el participio sería el verbo regular acabado en ed, igual que el pasado, y si fuera un verbo irregular, pues sería la tercera columna. Así de fácil. If you had studied, you would have passed. Que sería, esto lo que hace es que convierte, esto es el condicional, si el condicional es de aprobar, aprobaría, del verbo haber sería habría. Tú habrías aprobado. Así de fácil. Como resumen, cuanto más alto sea el número, más irreal se convierte hasta llegar a la tercera, que sería algo irreal. ¿Cómo se forma? Pues la condicional 0 sería presente más presente, la condicional 1 sería if más presente más futuro con will, aunque luego nos vamos a encontrar con los modales. La segunda sería si estudiaras, aprobarías, es decir, if más simple past, el pasado simple de toda la vida, más would, que sería el condicional simple, would más forma base. Y la tercera condicional sería if más past perfect, que sería el verbo to have en pasado, más el participio. Y luego el condicional perfecto, que sería el would have, que sería el equivalente a habría, más el participio. El participio son las palabras verbales que acaban en ado, ido, to, ocho. Por lo tanto, vamos ampliando y vamos llegando a lo más irreal. Por lo tanto, esta es la explicación. Hemos hecho los ejercicios más sencillos. Ahora os tenéis en el Drive los ejercicios un poco más complejos que tenéis para hacerlo pues toda esta semana. Pero para hacerlo y enviarlo, ¿eh? Bueno, espero que estéis todos bien. No dudéis en escribirme cualquier cosa. Tened en cuenta que yo estoy siempre en la casa y os contesto casi a la hora que sea, ¿vale? Bueno, un abrazo para todo el mundo. Abrazos virtuales.